Juan capítulo 11, y vamos a leer el versículo 34. Juan capítulo 11, versículo 34. Saben, a mí me encanta ver algunos detalles de las historias más simples contadas por los evangelistas. Sin embargo, a veces despreciamos o descuidamos algunas preguntas que Jesús hace. Una de las cosas que más me encanta revisar es cada palabra que Jesús dice. Porque en cada palabra hay un significado, hay profundidad, hay un llamado, hay una orientación. Y el versículo 34, dice así: y Jesús le preguntó. Voy a hacer aquí una pausa breve. Por favor, cada vez que ustedes abran la Biblia y encuentren una pregunta de Jesús, lean la pregunta de Jesús por lo menos 5 veces. Tú puedes decir, no, yo no entendí, la pregunta es clara, sí, pero léelo 5 veces y ora, porque cada pregunta de Jesús, préstame atención aquí, parece una pregunta ilógica, infantil. Yo ya vi a varios por allí criticando, diciendo, ¿qué tipo de pregunta es ese? Un día se va a un paralítico que está 38 años enfermo y le dice, ¿quieres ser sano? Lo que más quiere un enfermo es la salud. ¿Por qué Jesús le dice quieres? Un día allá en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, la primera pregunta que sale de los labios de Dios es, ¿dónde estás? Ahora yo hago una pregunta. ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba Adán y Eva? ¿Sabía o no sabía? Sabía. Y si Él sabe, ¿por qué pregunta dónde estás? Porque la respuesta humana no es para informar a Dios. La respuesta humana es para que el ser humano reconozca dónde está. ¿Dónde estás? Dios sabía dónde estaba, pero quería que Adán y Eva reconociesen que ellos estaban perdidos. Y ahora, me interesa la pregunta de Jesús aquí, versículo 34. Dice así, ¿dónde los sepultaron? Qué pregunta, ¿verdad? ¿Qué sucede? Presten atención aquí, esto es importante. ¿Dónde se coloca a un muerto? Lógico, ¿verdad? ¿Dónde está? En el sepulcro. Para entender un poco este contexto, vamos primero a imaginar toda la escena. Fíjense, en el tiempo de Jesús, cuando alguien moría, había un oficio, gracias a Dios que ahora me parece que ya no hay ningún país, pero antes era un oficio que algunos hombres y mujeres especialmente lo tenían, que ellas o ellos estaban esperando dónde alguien murió. Porque incluso la familia pagaba a un grupo de personas para que puedan llorar. Eran las plañideras. Quiero que puedas imaginar conmigo la siguiente escena. Están las plañideras llorando, está la familia de Lázaro, están los amigos de Lázaro, están los líderes religiosos, y fíjate una cosa, familia de Jesús, líderes religiosos, amigos de Lázaro y todos los que estaban ahí en el velatorio, todos estaban con una interrogante enorme en la cabeza. Todos. Yo creo que el único tema que se hablaba en el funeral no era de Lázaro, sino era, ¿por qué no llegó su amigo? Porque todos sabían que Jesús era amigo de él. Si Jesús es poderoso y si Jesús es capaz de resucitar allá, Jesús es capaz de limpiar un leproso, Jesús es capaz de hacer este milagro, ¿por qué no llegó?
Es lógico esa pregunta, ¿no? Lógico, ¿verdad? Ahora, quiero que imagines, termina el funeral, van a enterrar a Lázaro, están las hermanas de Lázaro, están los amigos de Lázaro, está la gente reunida todavía consolando a la familia de Lázaro. ¿Cuál es la conversa? ¿Dónde está su amigo? Y después que ya lo enterraron, allí a la distancia ve que se asoma un rostro conocido. ¿Quién es? Jesús. Viene Jesús. Ahora, presta atención aquí. ¿Ya te ha sucedido que alguna vez alguien está hablando alguna cosa de ti hasta que te ve y de allí se acabó la conversa? Eso es común, ¿verdad? Todo el mundo, y mira, y Jesús nos llegó, oye, sí, y qué tipo de amigo es ese, oye, y yo escuché de que él hace milagros, cuando puedo, espera un momento, alguien está llegando. Todo el mundo en silencio. Salen las hermanas de Lázaro, y allí Marta le dice, Señor, si hubieses estado aquí, y Jesús le dice, si tú crees verás la gloria de Dios, y Jesús le dice, tu hermano va a resucitar, y ella no cree, y todo. Bueno, bien, después de esa conversa, viene y se van, y ahí hace la pregunta a Jesús, ¿dónde lo sepultaron? ¿Dónde? Qué pregunta ilógica, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Acaso no sabía que Jesús, que Lázaro murió? ¿Sabía? ¿Dónde está? No te pierdas de la escena. Están los amigos, están allí líderes, está Jesús, están sus discípulos, y todos caminan en silencio hasta llegar a la sepultura. ¿Tú te imaginas los ojos de toda la gente dónde estaba? En Jesús. Porque la expectativa ya se había armado tremendamente. ¿Qué va a hacer? Ya lo dejó morir, no llegó a tiempo, llegó tarde. ¿Qué va a hacer? Y allí viene uno de los textos más cortos de la Biblia, versículo 35. Tan corto, que dice así: y Jesús lloró. Ustedes saben que este es uno de los textos que nosotros usamos para poder hablar a las personas que no deben reprimir sus sentimientos, que el ser humano tiene que expresar, que cuando uno pasa por un momento de dolor, de luto, tiene que siempre expresar todo lo que siente. Las lágrimas Dios lo colocó en nuestros ojos con un propósito para limpiar ciertas heridas del corazón, etcétera, etcétera. Pero yo no voy a hablar de eso, yo voy a hablar aquí. Jesús lloró, punto final. Ahora, la pregunta aquí se hace más grande. Ya no es la pregunta de Jesús, sino es mi pregunta para Jesús. Mi pregunta es, ¿por qué lloró? ¿Ustedes creen que Jesús lloró porque Lázaro estaba muerto? ¿Por qué no? Era su amigo. ¿Ustedes creen que Jesús lloró porque Lázaro estaba muerto? Miren, yo no creo en que Jesús haya llorado en ese momento porque su amigo estaba muerto. Porque en un segundo más lo iba a resucitar. Nadie llora cuando sabe que hay solución. ¿Cuándo lloras? Cuando sabes que no hay solución. Ahora, Jesús no dice, ay, mi amigo Lázaro está llorando. Entonces yo esa respuesta le voy a dar pasado. Fíjense, no se pierdan. ¿Por qué Jesús llora? Es como para que ustedes no se pierdan la secuencia y pasado voy a hablar después. ¿Por qué? La muerte para Jesús no era un problema porque Él era la vida y Él venció la muerte y lo venció en su propio terreno y después iba a hacer un milagro de resurrección. Pero ahí dice, Jesús lloró. Punto final. Y de allí cambia un poco la historia y en el versículo 37 dice así, los judíos decían, miren cuánto lo amaba. Y algunos allí objetaban, decían, no, ¿este acaso que abrió los ojos al ciego no podía hacer que su amigo no muriese? Ahí estaba la conversación.
Ahora, fíjense una cosa. Y de allí Jesús manda hacer algo. Miren, vamos ahí al versículo 38. Entonces Jesús se encaminó para la tumba y dice que era una gruta cuya entrada tenía una puerta, y en la puerta, ¿qué cosa había? Una piedra. Entonces Jesús ordenó. ¿Y cuál fue la orden de Jesús? Quitad la piedra. Tú sabes que cuando una persona era enterrada en el tiempo de Jesús, solamente se movía la piedra cuando otro familiar moría. Era la única razón para poder mover una piedra, porque iba a entrar alguien más a ocupar aquella tumba. Pero aquí está fresquecito, ¿verdad? O ya está en estado de descomposición Lázaro. Imagínate 4 muertos, yo no sé, o 4 días muertos, yo no sé si tú alguna vez fuiste a algún lugar. Esto especialmente ocurre en los países hispanos, acá parece que es totalmente diferente la cultura. En algún lugar donde lo tienen a los cadáveres más de 2 días velando. ¿Tú has estado en alguna reunión así? Y algunos esperan hasta que llegue toda la familia. Dice, el hijo va a llegar de Estados Unidos, el hijo va a llegar de Canadá, de España. Y algunos esperan hasta 3 días. Y cuando el clima es caluroso, a los 2 días de estar allí velándose aquel cadáver, empieza allí ese olor que no hay manera de detenerlo con nada, absolutamente nada. Y eso puede incluso traer alguna enfermedad, dolor terrible de cabeza, jaqueca, etcétera, etcétera. Ahora, el cuerpo de Lázaro estaba 4 días en la sepultura. Préstame atención acá. Y Jesús va al sepulcro y la primera orden que da, después de llorar, ojo con ese detalle, después de llorar, la primera orden que da es, ¿cuál era? Me olvidé. Muy bien, sí se acuerdan felizmente. Quita la piedra. Ahora, ¿por qué le dice quita la piedra? Acompáñenme conmigo a este pensamiento. ¿No les parece, esto es una pregunta mía, ¿está bien? ¿No les parece que hubiese sido más increíble e interesante el milagro que Jesús hubiese hecho si es que se hubiese parado frente a la tumba de Lázaro y hubiese dicho así, como todo el mundo le estaba mirando a él, ahí estaban los discípulos, ahí estaban los amigos, ahí estaban los criticones, estaban los fariseos, estaban los líderes, estaba todo el mundo mirando a él, qué cosa va a hacer, hasta paraba la respiración para ver qué cosa va a decir? ¿No les parece que hubiese sido más interesante para Jesús respirar profundo, mirar para todos y decir así, y la piedra que es grande empieza a desmoronarse? ¿No les parece que hubiese sido un show interesante? ¿No les parece que toda la gente se hubiese quedado con la boca abierta diciendo, wow, este sí que tiene poder? Mira, con un soplo disolvió la piedra. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Jesús podía quitar la piedra con su poder, sí o no? Si Él puede resucitar un muerto, ¿qué cosa es sacar una piedra? Ahora no te pierdas aquí en ese pensamiento. Para Jesús, o para muchos, lo más lindo, entre comillas, hubiese sido aquel que tuvo poder para crear el mundo, las plantas y todo lo que existe. Hubiese sido más interesante mirar la piedra, hacer un gesto, quitar la piedra y todos hubiesen aplaudido, hubiesen dicho, wow, este es Jesús maravilloso, mira cómo a la piedra lo disolvió, tremenda piedra que solamente lo mueven 10 personas, Él solamente lo hizo con el poder de su palabra. Él pudo haber hecho eso, pero no lo hizo. ¿Por qué? Allí viene la pregunta más interesante. ¿Por qué? Queridos, escúchenme acá. Porque a Dios le gusta, y ustedes van a revisar en toda la Biblia, que
todos los milagros, todas las veces que Dios aparece para intervenir y actuar en la historia humana, escúchame acá, siempre pide cooperación humana. Repite conmigo la palabra cooperación. Una vez más, ¿qué palabra? Cooperación. Una vez más, ¿qué palabra? Te voy a hacer ejemplos. Un día el pueblo de Israel está frente al mar. Adelante, acá hay una montaña. Detrás está el pueblo enemigo, está el faraón con sus carros. Aquí delante está el mar. Ellos no tienen a dónde correr. Empiezan a clamar a Dios. Y Moisés se va a Dios. Le dice: Señor, ¿ahora qué hacemos? Nos vamos a morir aquí en el desierto. Y allí Dios le da una orden a Moisés y dice: bueno, está bien, voy a abrir el mar. ¿Correcto? Muy bien. Pero Moisés levanta la vara. Yo hago una pregunta. ¿La vara de Moisés tenía poder? ¿Y por qué Dios hace levantar una vara? Te voy a hacer otro ejemplo. En Siria, o en Asiria, había un hombre llamado Naamán, general del ejército sirio. La Biblia dice: hombre fuerte, valeroso, poderoso, impecable, pero leproso. ¿De qué le servía tanto cargo, tanto poder, tanta influencia, tanta riqueza, tanta fama, si por dentro se estaba pudriendo? Se estaba cayendo. No le servía de nada. Pero allí nuevamente la conjunción adversativa. Él tenía en su casa a una niña que había traído como cautiva de allá del pueblo de Israel. No sabemos ni siquiera su nombre. Y esta niña tuvo pena de su jefe y se va a la esposa de Naamán y le dice: mira, yo sé quién puede sanar a tu marido. ¿Quién? Yo tengo un Dios. Y mi Dios tiene un profeta. Y si él se va, yo sé que le voy a sanar. Mira la fe de una niña. Nunca pierdas una oportunidad para hablar de Dios. Porque tú no sabes qué milagro puedes estar tú creando en la vida de alguien. Y allí la esposa le habla a Naamán y Naamán habla con el rey, hace las cartas por el rey de Israel y le manda allí con oro, con vestidos, con tanta cosa, ¿verdad? Y tú no crees que Naamán iba solo, él era general, él iba resguardado, iba allí con 4 o 6 hombres, allí montó su caballo, fue para tierra de Israel y cuando llegó a la tierra de Israel se fue al rey. El rey de Israel le dijo: yo no sé nada, pero ándate al profeta. Se fue al profeta y cuando llegó a la casa del profeta, tocó la puerta y Dios ya le había hablado al profeta y le había dicho: mira, aquí va a venir un leproso. Él sabía. Y cuando Naamán estaba tocando la puerta, tú sabes que una persona cuando empieza a tener un tipo de estatus, siempre espera los mejores recibimientos. ¿No es así? Y cuando alguien no le recibe bien, empieza a chasquearse, porque empieza a sentirse más importante que los demás. Ese espíritu de superioridad es una hinchazón. Alguien lo dibujó, el orgullo, la soberbia, como una hinchazón. Uno parece grande, pero si tú le pones algo y se desinfla, ¿verdad? La hinchazón es una enfermedad, la hinchazón no es natural. Y la soberbia, el orgullo es una hinchazón. Te hincha, te infla, pero eso es una hinchazón que causa enfermedad. Eso no es natural. Ahora, se fue allí Naamán y él, ¿qué cosa esperaba? Oh, él esperaba que el profeta salga, le diga: mi señor, ¿cómo está usted? Oh, qué bienvenido a la casa. Mire, aquí tengo una alfombra para usted. Aquí tengo, usted necesita agua, necesita alguna cosa. Nada. El profeta, ¿qué cosa hace? Le manda a su criado y le dice así: anda, dile a ese hombre que se bañe 7 veces en el Jordán. 7 veces le dice. Ni siquiera sale el profeta, sale el criado. Y sale el criado. Quiero que te imagines la cara de Naamán cuando ve el criado que le dice: mire, mi señor dice que se vaya a bañar 7 veces. Ojo, y no en cualquier río, en el río Jordán. ¿Está bien? Allá. Y esto enfureció
enfureció, obviamente. Cerró la puerta, no había bienvenida, no había aplauso, no había nada. Y allí Naamán empieza a regresar furioso y dice: ¿qué se ha creído este? Me manda a bañarme, todavía un río cochino, el Jordán. Yo tengo mejores ríos. ¿Y yo qué voy a hacer allí bañándome 7 veces? Yo quiero que me curen de mi lepra. Y yo no sé, uno de sus generales le dice: pero ¿qué pierde entre muerto y muerto? Es la única solución que tiene. ¿No le parece que tiene que intentarlo? Y se fue. La historia bíblica dice, 1 Reyes capítulo 5, que él se fue. Y se fue al río Jordán. Yo no quiero imaginar la cara de los que le estaban resguardando. Yo imagino ahí conversando entre ellos: mira, si no sucede nada, tenemos que escaparnos porque nosotros lo obligamos a traer acá. Imagínate, ya hay un general furioso. Y él se sumerge, 1 vez, sale, nada, 2, nada, 3, nada. Imagino que ellos están contando desde la orilla. Faltan 4, nada, 5, nada, 6, nada. Imagínate el miedo, no sucede nada. 6, y ahora falta el último. Inténtalo, la última, porque dijo 7. Y se sumergió la 7ª vez, y cuando salió dice que su carne era como de un niño. Escúchame acá. Milagros acontecen a quienes obedecen. Voy a repetir esto, ¿está bien? Milagros acontecen a quienes obedecen. ¿Y qué sucede? Dios, te hago la pregunta, ¿podía curar la lepra de Naamán sin que lo mande bañar 7 veces al río? ¿Podía o no podía? ¿Y por qué lo mandó bañar? Cooperación. Escúchame acá. Dios nunca te va a pedir aquello que tú no puedes. Pero escúchame otra cosa. Dios nunca va a hacer por ti lo que tú sí puedes. Voy a repetir esto. ¿Está bien? Dios nunca te va a pedir aquello
Que no puedes. Pero también nunca va a hacer aquello que tú puedes. Y escuchen acá, queridos. Así es la salvación. ¿Qué cosa es la salvación? Es un regalo de Dios. Y Dios te ofrece su salvación. Pero cuando tú recibes la salvación, ¿qué cosa es lo que hace la gracia en tu vida? La gracia de Dios te torna fiel, obediente, obedece su ley, obedece sus mandamientos, hace la voluntad de Dios, porque la gracia de Dios se transforma, porque los milagros y la salvación acontecen en cooperación. Dios es quien te salva. ¿Está bien? Es Dios quien te salva. Pero el ser humano, cuando recibe la salvación, se torna obediente. No discute las cosas con Dios.